Hola, soy Luis Antonio Vázquez López, residente del segundo año de la especialidad en Salud Pública y a continuación les presento los resultados de la investigación Índice de Masa Corporal y Violencia Escolar en Adolescentes de Secundaria. El índice de masa corporal es una medida de primer nivel para la cuantificación de grasa corporal y se usa como herramienta de detección para diagnosticar las alteraciones del mismo, como lo son el sobrepeso y la obesidad. El índice de masa corporal es el resultado de la división del peso corporal del individuo entre el cuadrado de la talla de dicha persona. La Organización Mundial de la Salud propone que se clasifique cuando el resultado sea menor a 18.5 kilogramos por metro cuadrado como bajo peso, mayor a 18.5 y hasta 24.9 kilogramos por metro cuadrado se considera como normal, mayor a 25 y hasta 29.9 kilogramos por metro cuadrado como sobrepeso y obesidad cuando este índice supera a los 30 kilogramos por metro cuadrado. La violencia escolar es una problemática actual que se suscita dentro de los espacios escolares y que consiste en cualquier tipo de agresión, ya sea física, psicológica o sexual. Para comprender lo que engloba el término violencia, es necesario ampliar en sentido estricto a qué hace referencia cada tipo de violencia y cuál es su forma de presentación. La violencia física es un acto de agresión intencional en la que se utiliza cualquier parte del cuerpo. La violencia verbal son todos aquellos actos en los que una persona lastima a otra por medio de agresiones. La violencia directa es aquella en donde una acción causa daño directo sobre el sujeto. La indirecta es aquella en la que la acción se produce a través de mediaciones institucionales o estructurales. La perspectiva más adecuada para conceptualizar la complejidad de las causas ambientales que incrementan o reducen el riesgo que surja la violencia es la planteada desde el enfoque ecológico y su diferenciación en 4 niveles. El microsistema o contexto inmediato en que se encuentra una persona, como por ejemplo la escuela o la familia. El mesosistema o conjunto de contextos en los que se desenvuelve. El exosistema, las estructuras sociales que no contienen en sí mismas a las personas, pero que influyen en los entornos específicos que sí lo contienen. Y el macrosistema, el conjunto de esquemas y valores culturales del cual los niveles anteriores son manifestaciones concretas. La problemática manifiesta del sobrepeso y la obesidad, así como la violencia escolar, es cada día mayor, con cifras en aumento en cuanto a su presentación, pero sobre todo que se relacionan directamente con el comportamiento social de los individuos y afectan la estructura en la que se desenvuelven. Se realizó un estudio transversal, descriptivo y observacional en una escuela secundaria pública en Tenancingo, Estado de México, en el periodo comprendido de agosto 2019 a febrero 2020, con la participación de 612 adolescentes de entre 12 y 15 años de edad. Se establece la medición del índice de masa corporal para clasificarlo en percentiles como lo recomienda la CDC. En una segunda oportunidad se aplica el cuestionario de violencia escolar QB 2012, donde se evalúan 4 dimensiones: la violencia ejercida del profesor hacia el alumno, la violencia física, la violencia verbal y la conducta específica a robar. Al obtener los datos, se realiza el agrupamiento y tabulación para así efectuar un análisis descriptivo de las variables de estudio. Los hallazgos con respecto a la distribución de los indicadores de índice de masa corporal identificados en la población y citados en orden descendente son los siguientes. El mayor porcentaje tiene un índice normal en un 66.7%, el sobrepeso se presentó en el 23% y el 10.3% cursó con obesidad.
En relación al índice de masa corporal de acuerdo al sexo de los participantes, se estimó que el 43.1% son del sexo masculino. De estos, el 29.2% se encuentran en índice normal, el 8.5% presenta sobrepeso y el 5.4% tiene obesidad. Respecto al sexo femenino, que corresponde al 56.9%, el 37.5% de ellas presentan índice normal, el 14.5% tiene sobrepeso y tan solo el 4.9% se identifica con obesidad. Al relacionar el índice de masa corporal con la edad de los participantes, se identificó que el 32.4% tiene 12 años. De ellos, el 19.8% presenta índice normal, el 7.5% tiene sobrepeso y solo el 5.1% cursa con obesidad. De los adolescentes de 13 años, que representan el 27.8%, el 18% se encuentran con índice normal, el 7.7% con sobrepeso y el 2.1% se observa obesidad. En el caso de los adolescentes de 14 años, el 26.1% se identificó con índice normal, el 7.0% presenta sobrepeso y el 2.8% cursa con obesidad. Finalmente, los de 15 años, el 2.8% se encontró con índice normal, el 0.8% con sobrepeso y el 0.3% con obesidad. Los 612 adolescentes, que corresponden al 100% de los participantes del estudio, presentaron violencia escolar. De este 100%, el 56.9% corresponde a los estudiantes de secundaria del género femenino y el 43.1% a los estudiantes del género masculino. Respecto a los adolescentes del género femenino, el 56.9%, que corresponde a la totalidad de mujeres, presentó violencia física, el 56.7% violencia verbal, el 53.8% del profesor a la alumna y el 48.2% la conducta específica robar. Respecto a los adolescentes del género masculino, el 43.1% presentó afección en la dimensión violencia física, el 42% en violencia verbal, el 40.8% del profesor al alumno y el 37.7% la conducta específica robar. Comparando el índice de masa corporal con respecto a las dimensiones de la violencia escolar, se observa que en los adolescentes con índice de masa corporal normal, que representan al 66.7% de la población total, las dimensiones afectadas fueron: en el 66.7% la violencia física, en el 66.5% la violencia verbal, en el 62.8% del profesor hacia los alumnos y en el 57.2% la conducta específica robar. En aquellos adolescentes que presentaron sobrepeso, el 23% presenta afección a la violencia física, el 22.8% a la verbal, el 22.2% del profesor hacia el alumno y el 19.6% en la conducta específica robar. Por último, para el indicador obesidad, las dimensiones afectadas de manera igualitaria son la física y la verbal en un 10.3%,
seguido de la dimensión del profesor hacia el alumno con un 9.6%, y por último, y no distante del anterior, la conducta específica robar en 9.2%. Las conclusiones son las siguientes. Los 612 adolescentes participantes presentan violencia escolar, situación que no se aleja de la realidad, ya que es evidente las repercusiones sociales, de género, de peso y de imagen corporal que se llevan a cabo en el centro escolar, siendo este el lugar donde existen relaciones de conflicto y tensión que fomentan la agresión, situaciones que permiten comprender la magnitud de ambos problemas. La dimensión mayormente afectada para ambos géneros fue la dimensión violencia física, situación que es contrastada con la UNESCO y que concuerda para el género masculino, donde señala que este tipo de violencia es la que más se afecta, y que se opone para el género femenino, donde la dimensión verbal fue la predominante. Las recomendaciones son realizar de manera sistemática la medición del índice de masa corporal en los adolescentes, ofrecer atención con enfoque psicológico para el que sean capaces de reconocer que tienen y presentan alguna alteración en su peso, pero que son capaces de mejorar su condición, y efectuar un diagnóstico situacional que permita identificar las necesidades de los adolescentes en el ámbito escolar para que se desarrollen actividades dinámicas y lúdicas donde sean capaces de identificar roles y presencia del problema en el entorno social con el propósito de fortalecer lazos de amistad, práctica de valores y actitudes con enfoque en el comportamiento humano.